No parecen poder rastrearlos. Aquí ha estado lloviendo torrencialmente, pero la policía estatal está trayendo perros rastreadores y van a comenzar tan pronto como puedan. Ella está en el bosque, mamá. Alguien la tiene. Balbuceé, todavía escuchando los gritos en el teléfono. Mamá estuvo en silencio durante unos segundos. Mejor con los audífonos puestos. Número desconocido. Trabajo en un call center de un hospital. No es un trabajo genial, pero paga las facturas. Aunque no lo creas, se reciben muchas llamadas durante un turno de 8 horas. Por lo general, son personas que intentan localizar a un familiar que podría estar ahí, o alguien que intenta programar una cita en el departamento de cirugía, e incluso personas que buscan consejo médico. Aparentemente, no estoy calificado para hacer ninguna de esas cosas. Así que el trabajo se reduce a decirle a las personas: un momento, mientras lo transfiero. Luego los envío al departamento deseado, o no, y vuelvo a hablar con ellos, pero de manera menos educada. También recibes muchas personas enojadas, la mayoría buscando el departamento de facturación porque el hospital se atrevió a cobrarles por sus servicios. Es mejor deshacerse de esas personas rápidamente antes de que se enfurezcan aún más. Por lo general, hay de 4 a 6 de nosotros en el sótano en cualquier momento. Principalmente, son jóvenes universitarios que intentan pagar sus cuentas o personas mayores que buscan un poco más además de la seguridad social. En general, creo que alrededor de 10 de nosotros trabajamos en el call center y llegas a conocer bastante bien a tus compañeros cuando hay tan pocos. Nos turnamos para cubrir el turno de medianoche. La mayoría de nosotros trabajamos principalmente durante el día o en el turno de la tarde. Y al final del mes, todos nosotros nos vamos con una buena cantidad de horas extras por el turno de la noche. Siempre hay entre 12 y 16 horas extras al mes. A nadie le importa mucho. El trabajo es fácil y solía gustarme mucho tener un trabajo en el que podía terminar mis tareas escolares o jugar en mi teléfono durante 8 o 16 horas, y aún así se me pagaba. Pero eso fue antes del molesto respirador. No se pasaba una semana sin que se recibiera al menos una anotación en el libro del registro. Las anotaciones se suponían que eran para llamadas extrañas o poco usuales. Durante los últimos meses, la mayoría de las entradas habían sido para un respirador molesto. Así habíamos nombrado al llamante porque todas sus llamadas eran prácticamente iguales. Levantabas el teléfono y escuchabas la característica respiración pesada al otro lado y sabías lo que estaba pasando. Todos simplemente asumíamos que era algún pervertido, algún enfermo solitario tratando de excitarse con alguien al otro lado. Colgabas antes de que pudiera obtener satisfacción y lo anotabas en el libro de registros. Hablo de estas cosas como si fueran sucesos regulares, pero en realidad aún no había recibido la llamada del misterioso llamante. Todos los demás operadores lo habían recibido al menos 2 veces, algunos hasta 3 o 4, pero yo nunca había logrado ver qué era todo ese revuelo. Mi deseo se cumpliría 3 días después. ¿3 días en el turno de medianoche? Mi jefa se encogió de hombros mientras clavaba los alfileres en el tablón de anuncios. Ella colocaba nuestro horario a mano cada semana, a pesar de que el resto del hospital tenía acceso a un sistema electrónico de nómina que generaba el horario para la semana. Marta era de la vieja escuela. Probablemente ha estado aquí desde que la sacaron de los cimientos cuando comenzaron la construcción, y es una de las mejores jefas que he tenido. A ella no le gustaba la falta de personal tanto como a nosotros. Lo siento, Roger dice que se tomará el fin de semana libre para visitar a su novio. Siempre hace esto sin previo aviso. Juro que ya lo habría despedido si no estuviéramos tan cortos de personal. Aún así, protesté. ¿Las 3 noches completas? Tú eres el único con un horario libre, chico. Te daré el próximo fin de semana libre si quieres. Palabra de honor de scout.
Marta hizo la promesa tan libremente que la acepté al instante. Una promesa de Marta valía su peso en oro. Ella no podía saber que probablemente este sería el último fin de semana que estaría detrás del escritorio. El viernes por la noche transcurrió con normalidad. Llegué a las 11 de la noche, preparé una jarra de café y me senté en mi escritorio alrededor de las 11:15. Jordan y Aiden estaban ahí, terminando sus llamadas y limpiando sus estaciones mientras esperaban la medianoche. Charlamos un poco mientras iniciaba la sesión, discutiendo los volúmenes de llamadas y hablando sobre el horario de llamadas para esta noche. Aparentemente, había un equipo al que debía llamar a las 4 de la mañana por un caso a las 5, y agregaron que el respirador molesto había estado llamando mucho hoy. No dice nada, simplemente sigue llamando aproximadamente una vez por hora, como si buscara a alguien. Pam jura que lo escuchó decir un nombre antes de colgar, pero a Pam le gusta inventar cosas para llamar la atención. Me emocioné un poco cuando Jordan me lo contó. Si estaban llamando con más frecuencia, tal vez podría hablar con él. Sé que es extraño esperar que un pervertido loco te llame y te respire por teléfono, pero realmente quería tener esa experiencia. Sentía que me haría ser como los demás, y estaba un poco molesto de que aún no lo hubiera conseguido. Mi deseo se cumpliría aproximadamente una hora después. Eran alrededor de las 12:30 cuando llamaron. Estaba sentado en el sótano del call center, sorbiendo café y revisando Reddit en mi teléfono, cuando escuché el sonido de la computadora y me informó que tenía una llamada. Era de un número no identificado, no tan raro, así que le contesté sin pensar mucho al respecto. Cuando contesté, sonaba como si alguien estuviera sentado demasiado cerca de un ventilador. El sonido del soplo era molesto, pero yo era un profesional e intenté superarlo. Centro Médico del Suroeste, ¿en qué puedo ayudarlo? El ruido del otro lado sonaba ligeramente diferente. Me di cuenta de repente de que era la lluvia cayendo fuerte sobre una ventana en algún lugar. ¿Estaba lloviendo afuera? No lo había hecho cuando llegué. No había ni una nube en el cielo. La lluvia lo cubría ligeramente, pero mientras estaba sentado en silencio, empecé a escuchar la respiración profunda del otro lado. Ahí estaba, el extraño llamador. Hola, Centro Médico del Suroeste, ¿en qué puedo ayudarle? La respiración persistió, superada por la lluvia que golpeaba con fuerza las ventanas de donde sea que estuviera. Alcancé el libro para comenzar a escribir el mensaje habitual cuando escuché algo por teléfono. Escuché una voz. ¿Perdón? Pregunté sorprendido. Aquí siempre está oscuro. El bolígrafo se me cayó de la mano. Nadie había escuchado nunca a esta persona hablar antes. Siempre era solo respiración pesada durante un par de minutos antes de que colgaran. ¿Habían estado esperando algo? Me pregunté por un momento si habrían hablado antes y tal vez nadie me lo había contado. ¿O era yo el primero con quien hablaban? Aquí siempre está oscuro. Repitieron, y esta vez dejé de pensar y empecé a escuchar. ¿Dónde estás? Pregunté sin saber qué más decir. La lluvia es tan fuerte esta noche. Dijeron. La voz no era ni masculina ni femenina, y sonaba grave y ronca, como alguien que se recupera de un resfriado. Mira, no estoy seguro de quién eres, pero has llamado a un hospital. Si necesitas ayuda, estaré encantado de ayudarte, pero de lo contrario, necesito... Cherise manda saludos. Susurró la voz. Eso me puso los pelos de punta. Tenía una hermana llamada Cherise. Tenía unos 12 años y, según sabía, estaba dormida en casa de mis padres. Me sacudí el miedo y empecé a enfadarme. Quienquiera que fuera, obviamente se estaba divirtiendo a mi costa, y realmente no era divertido en absoluto. ¿Quién eres? Roger, si eres tú, juro por Dios que voy a ir a Recursos Humanos. Esto ni siquiera es un poco gracioso y necesitas parar. En ese momento, la línea se cortó. Mantuve el teléfono pegado a mi oído durante unos segundos más antes de colocarlo en la base y mirar a mi alrededor nerviosamente. Esperaba que Roger o Jordan salieran de la sala de descanso con sus teléfonos móviles, riendo porque me habían asustado. Sin embargo, todo lo que escuché
fue el sonido del aire acondicionado funcionando. Me quedé sentado durante unos minutos más, tamborileando con los dedos, tratando de olvidar la llamada. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más extraño se volvía. Mis compañeros de trabajo me habrían devuelto la llamada para burlarse de mí si esto hubiera sido una broma. Si no eran ellos, entonces algún desconocido por teléfono había llamado y mencionado el nombre de mi hermana. Coincidencia o no, necesitaba asegurarme. Mi mamá contestó en el cuarto timbre y pude escuchar a papá quejándose de fondo. ¿Hola? Preguntó adormilada. Mamá, oye, lo siento. ¿Cherise está bien? Sé que es una pregunta extraña, pero... Pude escuchar a mamá sentarse en la cama. ¿Estás bien? Suena que estás alterado. Solo por favor respóndeme. ¿Cherise está bien? No lo sé, cariño. Está en un campamento de verano esta semana. Se me heló la sangre. Necesito que llames allá y te asegures de que está bien. Cariño, ¿de qué se trata todo esto? Preguntó ella. Solo... recibí una llamada extraña hace un minuto y ahora tengo que asegurarme de que ella esté bien. Mi teléfono sonó y miré el número. Número desconocido. No podía ser él de nuevo. Mamá, tengo que llamarte después. Solo prométeme que llamarás al campamento y te asegurarás de que esté bien. Mamá dijo que lo haría, y colgué y contesté la llamada entrante. De inmediato fui bombardeado por el sonido de la lluvia en el cristal y una respiración pesada amortiguada. La voz del llamador sonaba acuosa, arrastrada, como si se hubiera atragantado recientemente con agua. Sonaba con alguien con dolor de garganta y un fuerte caso de neumonía. ¿Hola? ¿Quién es? Apreté los dientes e intenté no gritar por teléfono. Quien quiera que seas, necesitas parar. No me divierte, no es gracioso. Quiero que... Él la fue a buscar. Ella piensa que él es su amigo, pero no lo es. Él quiere lastimarla. Tienes que detenerla. ¿Quién fue a buscarla? El leñador. Es un hombre malo y quiere a tu hermana. No tenía la menor idea de quién era la persona de la que hablaban, pero sea cual fuera su juego, estaba empezando a asustarme. Mira, esto no es divertido. Si esto es una broma o algo así, realmente ha sido demasiado lejos. La línea se cortó entonces y me quedé con la estática. Pasé la siguiente hora en un estado inquieto. No quería llamar de nuevo a mamá y molestarla con esto, pero ¿y si la persona que llamó no estaba bromeando? Seguramente mi hermana no era lo suficientemente estúpida como para irse con alguien al bosque, ¿verdad? No estaba seguro, y esa falta de seguridad me ponía nervioso. Empecé a sentir que las paredes del sótano se cerraban sobre mí y la sensación claustrofóbica me hizo temblar. Cuando el teléfono volvió a sonar, lo cogí en el primer timbre sin ni siquiera mirar. ¿Hola? Podía oír el temblor en mi voz. La lluvia era más suave ahora, pero la voz no era menos intrusiva. Él la tiene. Casi me gritó y pensé que podía escuchar a alguien llorando y gritando de fondo, justo debajo de la voz ronca y áspera. Él la está lastimando. Por favor, date prisa. ¿Dónde estás? Grité inclinándome hacia adelante como si pudiera caer dentro de la pantalla de la computadora. ¿Dónde la ha llevado? Si esto era una broma, me la estaba comiendo entera. Podía escuchar a alguien. Parecía una niña pequeña, gritando y llorando mientras alguien le hacía no sé qué. Mi celular cobró vida. Miré hacia abajo y vi que era mamá. Lo cogí sin pensar. Mamá estaba histérica al otro lado. Ella y papá estaban en el auto y se dirigían al campamento. Los consejeros habían ido a verificar a Cherise y encontraron su cama vacía. Además, encontraron huellas embarradas de botas entrando y saliendo de la cabaña. No parecen poder rastrearlos. Aquí ha estado lloviendo torrencialmente, pero la policía está trayendo perros rastreadores y van a comenzar tan pronto como puedan. Ella está en el bosque, mamá. Alguien la tiene. Balbuceé, todavía escuchando los gritos en el teléfono.
Mamá estuvo en silencio durante unos segundos. ¿Cómo lo sabes? Tengo a alguien que me llama por teléfono, que dice que está viva, pero suena como si la estuvieran lastimando. Está en el bosque, mamá. Diles que busquen en el bosque. Ella me colgó. Cuando levanté el teléfono, volvía a estar muerto. Me senté en silencio y me sentí completamente impotente. Debería irme y ayudarles a buscar. Mi trabajo no era realmente lo que me retenía aquí. Estaba seguro de que la gente entendería si abandonaba mi puesto, pero esperaba que el llamador misterioso me diera más información. Cada segundo contaba ahora. Si mi información podía ayudarles a encontrarla un poco más rápido, sería mejor. Me las arreglé con algunas llamadas nocturnas mientras esperaba, y estoy seguro de que las personas al otro lado podían notar mi tensión. Después de una hora, mamá llamó para decirme que habían llegado. La lluvia había dificultado mucho que los perros encontraran un rastro, pero habían comenzado a buscar en el bosque de todos modos. La policía estaba segura de que podrían localizarla, pero mamá no estaba tan segura. Sonaba asustada, cansada y, lamentablemente, derrotada. Cuando colgó, miré el teléfono en mi escritorio y deseé que el llamador misterioso me llamara. Había sido tan conversador antes. ¿Por qué había guardado silencio ahora? Consulté los registros de llamadas en mi computadora y comencé a buscar el número. Número desconocido. Era todo lo que obtuve. Sin embargo, sé que en las películas la policía puede decodificar fácilmente estos números privados, pero trabajo en un hospital y ni siquiera en la parte de emergencias del hospital. Mis recursos estaban limitados a lo que podía hacer en la computadora anticuada que me habían dado para trabajar. Cuando el teléfono sonó 20 minutos después, miré el número y casi lo tiro del escritorio por mi prisa. Número desconocido. Hola, ¿dónde estás? Necesito que... Él la está matando. La voz susurró ásperamente. Está tratando de hacerlo durar, pero la está matando. ¿Dónde estás? La policía la está buscando, pero necesito saber dónde estás. La voz se quedó en silencio por un momento y pensé que había perdido la llamada de nuevo. Al otro lado podía escuchar sollozos y la persona que emitía esos sonidos parecía destrozada. Lágrimas calientes corrían por mi rostro mientras escuchaba lo que podrían ser los últimos alientos de mi hermana. Comencé a suplicarle a la voz que me dijera dónde estaban. Apoyé mi cabeza contra el escritorio y lloré, dejando que las lágrimas fluyeran mientras la voz parecía contemplar cómo responderme. Cuando jugaba aquí, estaba a aproximadamente 1 milla del campamento, cruzando un arroyo, pasando por los campos de zarzamoras y subiendo una pequeña colina. Su casa está en la cima de esa colina. Sin embargo, he estado aquí por mucho tiempo. No sé si alguna de esas cosas todavía están ahí. Por favor, date prisa. Ella no tiene mucho tiempo. La línea se cortó entonces. Llamé a mi mamá y le di la información. Cuando ella se la transmitió a algunos de los consejeros, supieron exactamente a qué se refería. La casa pertenecía al cuidador del lugar y había vivido ahí durante mucho tiempo. Ella me dijo que la policía se dirigía ahí ahora para investigar y me pidió que agradeciera a la persona del teléfono si volvían a llamar. Esperé durante 1 hora larga y agonizante, y cuando mi teléfono celular sonó, el número me hizo sentir repulsión. Número desconocido. ¿Estaban llamando a mi celular esta vez? Parecía poco probable, y cuando contesté, no fui recibido por la voz ronca de un niño enfermo, sino por la voz firme del oficial Darroway, de la policía estatal. Me dijo que habían encontrado a Cherise y al cuidador en su cabaña. Ella no está en buenas condiciones. El bastardo aprovechó el tiempo que tenía para hacer cosas bastante perturbadoras. Está viva y la estamos enviando en helicóptero al hospital más cercano. Ese es el lugar donde trabajas, ¿verdad? Le agradecí y le dije que le dijera a mis padres que estaría esperándola cuando llegara. Tu madre nos dice que has estado en contacto con otro niño y que te dieron indicaciones para encontrar a tu hermana. Sí, ella me llamó de la nada. Ni siquiera sé cómo sabía mi número. Hubo un silencio por un momento.
Me perdonarás por decirlo, pero eso parece muy poco probable. Me sorprendí. ¿Qué quiere decir? El cuidador no tenía un teléfono en su cabaña. Su teléfono celular estaba en su persona cuando lo encontramos y no había otros niños en la cabaña. Eso es imposible. Él me dijo que había estado ahí durante mucho tiempo. Ha estado llamando durante semanas. Mira, aprecio que nos hayas ayudado a encontrar a tu hermana, pero toda esta historia parece muy increíble. Dicho esto, no creo que hubiéramos encontrado a tu hermana sin tu ayuda. Quiero tomar tu declaración cuando lleguemos ahí, pero solo quiero que sepas que no eres considerado de ninguna manera relacionado con esto, a pesar de lo extraño de tu información. Le agradecí y él me agradeció antes de colgar. Estaba a punto de llamar a Marta, la persona de las 6 de la mañana, para que viniera temprano y me relevara cuando apareció un llamante familiar en mi pantalla. Número desconocido. Contesté mientras me preparaba para agradecer al llamante por su ayuda. Apenas comencé a agradecerle cuando escuché la respiración pesada al otro lado y me detuve. El sonido era completamente diferente. El llamante tenía un tono ronco en su respiración y se podía escuchar claramente cómo su aliento se agitaba mientras hacían lo que sea que estuvieran haciendo. Esa no era la respiración de un niño, era la de un adulto, y colgué la llamada antes de pensar demasiado en ello. Me quedé ahí en una especie de aturdimiento mientras se acercaba el registro de llamadas hacia mí. Registré al respirador molesto, pero pensé por un momento en grabar también al otro llamante. Habían salvado la vida de mi hermana, quienquiera que fuera, y decidí no incluirlo en el registro. Llamé a Marta y le conté lo que había sucedido. Aceptó venir en mi lugar y le dije que nos veríamos pronto antes de colgar. Ahora estoy sentado junto a mi hermana en la unidad de cuidados intensivos mientras escribo esto. Pero no puedo evitar preguntarme quién era ese misterioso llamante. ¿Cómo me llamaron? ¿Cómo sabían dónde encontrarme? Mi hermana está fuertemente sedada en este momento, pero me da un poco de miedo lo que pueda decirme cuando despierte. ¿Sabe quién es la chica? ¿Le dijo cómo contactarme? Ahora tengo miedo de volver al trabajo. Tengo miedo de quién más podría llamarme cuando vuelva a ocupar el puesto en el escritorio. ¿Qué otras almas perdidas podrían estar solo a una llamada telefónica de distancia?